responsabilizando a la PGR prácticamente de la integridad y seguridad de las víctimas de la presunta red de prostitución y trata del hoy líder con licencia del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ha dicho Tere que se han acercado más víctimas de este caso a esta coalición internacional, pero que no encuentran las condiciones para declarar en la Procuraduría del DF, sino que encuentran las condiciones para hacerlo en la Procuraduría General de la República. ¿Qué tema tan importante y qué giro con esta postura pública? Mira, Carmen, creo que cuando tú sacaste esta nota y revelaste, bueno, destapaste la cloaca de lo que estaba ocurriendo en términos de la presunta red de prostitución y el involucramiento de Cuauhtémoc Gutiérrez, muchos pensamos de manera optimista que inmediatamente habría una sanción, que habría una remoción, que habría una investigación, que el caso era tan evidente, tan obvio, la información era tan precisa, la investigación por parte de tus reporteras, bueno, no había ni asomo de duda de lo que estaba ocurriendo, esas 4 horas de grabación. Y sin embargo, hemos visto ante ello el silencio, la manera en la cual el PRI se ha escurrido en torno al tema, la forma en la que Cuauhtémoc Gutiérrez simplemente ha pedido licencia, pero no se ha separado del PRI, el que el PRI no haya exigido su destitución inmediata y una investigación aclarando lo que ha ocurrido. Al contrario, lo que hemos visto es lo que parecería ya ser una vieja costumbre del nuevo PRI, que es ir tras las víctimas, que es tratar de descalificar al que acusa, que es tratar de matar al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. Y en este caso, la renuencia de Murillo Karam a tomar el caso, un caso de una gran envergadura, porque hay muchos temas aquí de corrupción, de trata de personas, revela algo que muchos hemos señalado desde hace un buen tiempo, un problema de diseño institucional muy serio, que es que el procurador en este país no es autónomo, no es políticamente independiente. Depende del partido en el poder, del presidente que colabora para nombrarlo, puede ser removido en cualquier momento, no cumple con una serie de, su cargo no tiene una serie de candados que permitirían o asegurarían la autonomía que llevaría a lo que nunca ocurre en este país, que es la investigación de políticos de alto nivel. ¿Y por qué no ocurre? Pues en el caso de Murillo Karam se nos dice que porque él no quiere que su involucramiento sea interpretado como una revancha personal contra Cuauhtémoc Gutiérrez. Entonces resulta ser que la justicia no se aplica con un rasero homogéneo, unívoco, claro, transparente, sino que siempre está en función de intereses personales, de cómo vaya a ser visto. En este caso yo creo que el PRI nacional tiene un gran interés en que siga cerrada esa cloaca. ¿Por qué? Pues porque quieren ganar el DF, porque no quieren que esto manche su reputación a nivel nacional, porque temen que haya otros políticos de alto nivel involucrados, porque preferirían descalificar a las víctimas e ir tras de ellas en lugar de airear este asunto. Entonces, me parece que es un microcosmos de un serio problema que tenemos con el andamiaje institucional, con procuradores y fiscales politizados, dependientes, que logran dejar de investigar siempre recurriendo a argumentos tramposos, cuando su deber sería iniciar una investigación de fondo y sancionar a los culpables en el caso de haberlos. Sergio Aguayo, ¿qué dices? Mira, comparto totalmente el análisis que hace Denise. Agregaría algo más desde otro punto de vista. Primero, que reiterar que es muy difícil y doloroso ser víctima en México, porque aquel que se atreve a querer defender sus derechos tiene que enfrentar un hecho. La justicia en México es cara, lenta, corrupta e impredecible. Y quienes se han acercado, nos hemos acercado a esa masacote informe y deforme de la justicia en México y de los abogados, ya sabemos lo que significa entrar en ese laberinto, pero me paso a otra dimensión igualmente importante.
y que también Tere Ulloa la mencionó, o que Tere Ulloa sería un caso paradigmático, para no mencionar, por supuesto, los ataques que han lanzado a tu equipo y a ti misma, Carmen, por sacar este tema. Lo difícil que es defender a las víctimas. Vamos, no solo es difícil ser víctima, sino es igualmente difícil defenderlas, porque aquella persona u organismo que decide arriesgarse a jugársela con quienes han padecido algún abuso, pues tienen que enfrentar las consecuencias. El caso de Alejandro Solalinde con los migrantes es paradigmático. O el caso de Roberto Hernández, para seguir en el Distrito Federal, para no alejarme demasiado, porque el haber expuesto en Presunto Culpable ese documental tan impactante sobre esa corrupción sistémica, o el caso de Sergio Dorantes, para mencionar otro muy notable, pues demuestran que es riesgoso, difícil, ya que las instituciones encargadas de dar protección a las víctimas no están funcionando. Dejo de lado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero menciono algo que viene mucho al caso. Mañana, por primera vez en 24 años, habrá una reunión de trabajo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a petición de víctimas inconformes con la CNDH. Con el tema de los migrantes. Con el tema de los migrantes, el tema de las mujeres que dieron a luz en Oaxaca y que están defendiendo. ¿Por primera vez? Por primera vez. 24 años. Comparecen a petición de las víctimas. Por supuesto que sí van a reuniones ante el presidente, informan, pero a petición de las víctimas no hay quienes deberían vigilar a los organismos públicos, no lo hacen el Senado. Entonces estamos indefensos, estamos solos, y esa soledad es la que uno observa cuando, o imagino, a la mujer valiente que se atreve a denunciar y de repente se encuentra asediada, hostigada, acusada y con el riesgo de ser demandada ella misma, como le pasó a Roberto Hernández. Es decir, sí, la denunciante que de pronto escucha que la pueden demandar. Pues sí. Y entre otras cosas, ¿no? Y a todo esto, ¿qué tiene que decir Miguel Ángel Mancera? Pues yo creo que Miguel Ángel Mancera ha guardado un cuidadoso silencio, porque no me sorprendería que en esta red estuvieran involucrados funcionarios del PRD. Y de ahí que el perredismo capitalino no ha asumido la posición fuerte, combativa que debería asumir. Bueno, presentaron ellos una denuncia de hechos, eso es importante decirlo, que es parte de lo que está sucediendo en la Procuraduría del DF. Claro, pero políticamente... El presidente del PRD en el DF. Pero políticamente no se ha convertido en el gran tema del PRD contra el PRI en este momento, que debería serlo. O sea, esto debería ser un escándalo de dimensión nacional y deberíamos ver al PRD y al PAN usándolo como punta de lanza para poner al PRI de espalda contra la pared. Porque, insisto, el caso revela muchas cosas. No solo es el uso de las mujeres para las funciones que tus reporteras evidenciaron, sino el hecho de que estas mujeres estaban involucradas en puestos de alto nivel dentro del PRI del Distrito Federal, lo cual te habla de una corrupción y de una connivencia muy significativa que necesita ser aireada. Y regresando al tema de lo difícil que es ser víctima, yo creo que la CNDH esta semana también debería estar puesta bajo tela de juicio por las declaraciones recientes sobre el descenso en los índices de tortura, porque han salido a aplaudir el hecho de que, según las cifras recientes, la tortura ha caído en un 30%. Y como Sergio bien sabe, esto no coincide para nada con la información que el relator de Naciones Unidas ha presentado, no coincide con la información que organizaciones no gubernamentales mexicanas e internacionales están produciendo, y se nos está haciendo creer que el tema de la justicia mejora para las víctimas o que hay menos víctimas.
cuando creo que la información que presenta, curiosamente, por subrayar el nombre de nuevo, Roberto Hernández en su artículo en Nexos este mes, que se llama Juicio a los juicios orales, resulta ser que aún con juicios orales en el Estado de México, haciendo la comparación con el DF donde no los ha habido, no ha disminuido la tortura. Aquellos que pensaban que los juicios orales iban a ser la panacea para todos los problemas que el sistema de justicia viene arrastrando, pues resulta ser que los números siguen siendo muy altos, de personas que son desvestidas, de personas que son golpeadas, de personas a las cuales se les niega el alimento, de personas a las cuales son colocadas frente a una pared, a pesar de la oralidad que supuestamente iba a incentivar un mejor comportamiento por parte de las policías. Entonces creo que las víctimas siguen ahí, tanto en el caso de la red de prostitución en el DF, como en las cárceles, como en todos los sitios en los cuales se sigue torturando, en los campos, en las cuevas, en los retenes, en las patrullas, y no logramos resolver el problema por, creo que, serias fallas de diseño institucional, por la inexistencia de reglas que regulen el comportamiento de las policías, y porque no hay sanción para la tortura en México, porque sigue siendo un método, una herramienta de investigación por parte de la autoridad. Un añadido que resume el drama de ser víctima. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tardó 3 años, 4 meses en sacar una recomendación por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. Durante esos 3 años, 4 meses, jamás buscó a los familiares de las víctimas. En ningún momento. ¿Qué dato? Y yo terminaría por también un llamado de atención al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Ese mecanismo instituido con bombo y aplauso en un país en el cual, bueno, es el segundo país más peligroso para ser periodista en el mundo. Un mecanismo que provee de un teléfono de emergencia en el caso de que ocurra algo. Ofrece una escolta, y lo cual es un arma de doble filo, porque esa escolta informa a la autoridad con respecto a las actividades del periodista perseguido. Hay un fideicomiso supuestamente creado para proveer de condiciones de seguridad, así como luces especiales, chips de localización, cercos electrónicos alrededor de las casas de periodistas hostigados. Hasta el momento no se ha ejercido un solo peso de ese fideicomiso, un mecanismo que ha sido criticado tanto a nivel nacional como internacional, porque no protege a las víctimas, porque está ahí pero no funciona, porque uno tiene que ir a presentar su denuncia y empiezan una investigación, y la investigación siempre consiste en recortes periodísticos. Entonces yo preguntaría, ante esos 4 ejemplos que hemos puesto sobre la mesa, el caso de la red de prostitución en el DF, el caso de la tortura, el caso de las víctimas de San Fernando, cuyos casos pendientes no han sido resueltos por la CNDH, y finalmente la falta de protección a periodistas hostigados. Bueno, ¿de qué país estamos hablando? Un país en el cual las víctimas son revictimizadas por la autoridad en lugar de ser protegidas por ella.